Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, te damos gracias en este momento. Agradecemos, Señor, la oportunidad que tenemos de tener Señor, este momento de llevar tu palabra. Gracias te damos por todo lo bueno que eres con nosotros, Señor. Gracias porque en el nombre de Jesús, Señor, nosotros siempre tenemos esa oportunidad de poder llevar tu palabra. Hoy más que nunca, Señor, nos ponemos delante de ti, clamando, Dios, porque en el nombre de Jesús nos puedas ayudar. Queremos hablarle a la familia. Queremos dejar un mensaje, Señor, que sea de parte tuya, que sea tu mismo espíritu, Señor, guiándonos, cuidándonos, guardándonos, sobre todo tu mismo espíritu escribiendo en el corazón de las personas. Quita desde ya todo estorbo, toda depresión, toda tristeza, toda ansiedad, toda enfermedad, Señor. Quítala desde ya, te lo rogamos. Mira, todos aquellos que están en los hospitales, te ruego por Jorge, Señor, allá donde está. Si está siendo intervenido o va a ser intervenido o ya fue intervenido, Señor, que tú puedas ayudarle, Señor. Te pido por Felipe, para que su recuperación sea pronta también, Señor, por todos aquellos que están pasando procesos de enfermedad, procesos de divorcio, Señor, procesos de separaciones, procesos difíciles con su familia, Señor, que seas, Señor, tú dándonos esa guianza. Señor, el libro de Joel y el libro de los Hechos dice que en el último tiempo ibas a derramar sobre nosotros, Señor, esa llenura de tu Espíritu Santo. Que sea esta noche, Señor, la llenura de tu Espíritu Santo siendo derramada sobre cada uno de nosotros, Señor, sobre nuestros hijos, sobre nuestros padres, sobre nuestros hermanos, sobre nosotros, Señor, sobre cada uno de los que nos ve. En el nombre de Jesús, ponemos Colombia en tus manos, ponemos la situación de la sequía, Señor, ponemos cualquier situación, Señor, sea demagógica o no, Señor, pero siempre la ponemos en tus manos. Señor, oramos por Israel, por la situación que se está dando ahorita en este momento, Padre, que todas esas personas sean judíos, israelitas, árabes, Señor, de todo tipo, Señor, sean guardados por situaciones políticas, Dios, que a veces el ser humano no entiende que el mismo ser humano se está destruyendo. Pero Dios, entendemos que esto es parte de Mateo 24 y nada más te decimos, Señor, enséñanos que como familia estemos preparados, que te aguardemos y esperemos en ti siempre. Gracias, Cristo, te damos. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Les bendecimos, hermanos, les agradecemos, les enviamos un cordial saludo aquí desde la ciudad de Bogotá, Colombia, este día viernes. Queremos hablarle con la ayuda del Señor a la familia, que sea el Espíritu Santo añadiendo mucha bendición a esta palabra. Que este año de la recompensa, usted y yo podamos recibir toda esa recompensa que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. De eso quisiera hablarle, de los enemigos de la casa. Mire que cuando se habla de la casa, miren, la casa es la familia, la casa es el linaje, la casa es todo lo que Dios nos ha dado a desarrollar. Aún si usted escucha este mensaje y no se ha casado, por ejemplo, pero depende de una familia, tiene padres, tiene hermanos, de una u otra manera todos tenemos una familia a la cual acudir. El problema es, hermanos, que en el último tiempo se ha degenerado el ataque a la familia. Hay un ataque. Entonces nosotros, se habla mucho de esto. A veces nosotros decimos, sí, pastor, pero a veces no hayamos que hacer. Sí, créame, no todos tenemos las respuestas. No siempre tenemos la respuesta. En el cielo está toda la respuesta. El problema es que a veces no la recibimos en el momento que nosotros creemos que la deberíamos de recibir. Cuando se habla de la casa, se habla de la descendencia, se habla de la relación matrimonial, se habla de la relación que tenemos con nuestros padres, con nuestros hermanos. El núcleo familiar, hermano, el núcleo familiar, yo siempre lo he dicho que no es perfecto, pero es un núcleo familiar que Dios nos ha dado. Nuestros hijos son los hijos que Dios nos dio, su pareja, su esposo, su esposa, eso es lo que Dios le dio. Entonces hay enemigos, pero me llamó mucho la atención una frase y me quedó sonando ahí, sobre eso quisiera trabajar. Porque fíjese que cuando vamos a ver los enemigos de la casa, mire lo que me encontré con este versículo, mire lo que dice. Dice, Mateo 10:36, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Entonces eso me puso a pensar, porque aquí Dios establece una especie de parangón, es decir, más que el parangón es una advertencia que el Señor nos hace. ¿Qué nos quiere decir eso? Fíjese, mire,
quisiera aclararle algo, porque aquí Jesús está hablando con sus discípulos, pero les está diciendo que es un tiempo de tomar decisiones. O sea, él está haciendo la advertencia, porque aquí el Señor le dice, cuando usted lee inmediatamente, creo que en el versículo 37 y 38, el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos, ¿saben? Cualquiera que ame más su familia que a mí, no es digno de mi llamado, dice. Entonces el Señor estaba advirtiéndoles que por encima de la familia y por encima de cualquier cosa, Dios está. Es decir, que nosotros como cristianos y como familias tenemos que tener la convicción que nuestra relación con el Señor tiene que estar por encima de cualquier cosa. Ahora, ¿por qué los enemigos? ¿Por qué la casa se vuelve? Entonces, mire, aquí hay dos tipos de enemigos. Hay muchos enemigos. Están los enemigos que el mismo diablo o Satanás, que el Señor lo reprenda, envía. Están los enemigos que a veces tenemos dentro de la casa, producto de situaciones o decisiones que hemos tomado. Están los enemigos que nosotros hemos provocado por nuestras acciones, pero también están los enemigos que se levantan dentro de la casa y el Señor hacía advertencia de eso. ¿Cuáles eran esos enemigos? Entonces, cuando le decía que hay dos tipos de enemigos, aquí son aquellos, por ejemplo, tal vez en su casa solo usted es cristiano o solo usted es cristiana y le hacen la vida imposible, ya te arruinaste, tan inteligente que eras y ahora al ir a esa iglesia te han lavado el cerebro y comienzan a decirle cosas. Va al trabajo y le dicen, qué barbaridad, vos siendo el gerente, ahora vas a una iglesia, ya te arruinaste, te hiciste aleluya. Entonces, esos son enemigos, pero también hay enemigos internos que son producto de situaciones que pasan en la familia, que pasan en la casa, que pasa con nuestros hijos, por ejemplo. Y esos enemigos, nosotros tenemos que aprender cómo combatirlos, cómo sacarlos de la casa para que realmente nosotros podamos tener una bendición. Entonces, mire, aquí el Señor Jesucristo no estaba alentando a la desobediencia a los padres ni que haya conflictos en el hogar, sino que estaba advirtiéndoles que el seguir al Señor, que la presencia de Dios demandaba una decisión. ¿Por qué? Porque algunos lo seguirían y otros no. En la familia, creo que no todos tenemos una familia 100% integrada a la iglesia o 100% cristiana. Creo que siempre hay alguien, un primo, un hermano, el cuñado, los padres a veces, aún entre los esposos, uno de los dos, o los hijos. Siempre tenemos una familia que no está al 100% integrada. Entonces el Señor estaba diciendo aquí eso. Se van a levantar enemigos en la casa, se van a levantar enemigos en la familia, que lo que van a tratar es de estorbarle el caminar en el Señor. Entonces el Señor lo que estaba diciendo es que todos nosotros cuando tomamos nuestra propia cruz y le seguimos, nuestras metas, valores, propósitos, nos van a separar de los demás. Y aquí es donde uno tiene que tener claro esta cosa o este tipo de situaciones que se van a dar. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que cuando usted decide como familia servir al Señor, sus propósitos, metas, valores, pensamientos cambian. Pero eso para la misma familia a veces se vuelve algo raro, un estorbo para ellos. Entonces le molesta a la familia que, por ejemplo, antes se iban, por ejemplo, una familia que era fiestera, ponga, que no conocía de Dios, se iban todos los fines de semana, se iban de rumba. Ahora que usted conoce al Señor, ya no los acompaña. Entonces eso les molesta. Entonces ahí ya comienzan los enemigos, por ejemplo. Hay situaciones que usted va a hacer que a ellos les va a molestar. Entonces ahora, solo tengamos cuidado en algo, hermano. Yo quisiera pedirle con mucho cariño y respeto esto. Miren, que situaciones del mundo no nos dividan porque nosotros vamos a la iglesia. Porque he visto y sé que hay sectas, con todo respeto digo esto, sé que hay sectas que fíjese que si usted pertenece a esa secta y si se sale de la secta, la familia no le habla. No, eso es incorrecto. Al final somos familia, hermano, con diferentes convicciones, pero somos familia. A veces hay familias en donde los miembros unos van a una iglesia y otros a otra, pero al final somos familia. Entonces, que las diferencias no nos dividan, sino que en vez de que haya diferencia en nosotros podamos vivir en unidad, agradándole al Señor. No hay que descuidar la familia, pero tampoco descuidemos nuestra relación con el Señor.
Ese es el parámetro que usted tiene que aplicar. No descuide su familia por razones políticas, por razones ideológicas, por razones personales, laborales. No la descuide, pero tampoco descuide su relación con el Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces, me di a la tarea de buscar ahí en la palabra algunos enemigos que tenemos dentro de la casa. Pero antes de eso, nosotros tenemos que entender de que nuestra labor, hermano, nuestra misión es esta. O sea, la misión que Dios nos ha dado es que nosotros tenemos que luchar por nuestra casa. Es que, mire, en la vida es una lucha permanente. Desde el momento que, desde la concepción, usted lo sabe, lo ha leído, desde el momento de la concepción vienen miles de espermatozoides, pero solo uno entra, a veces entran dos o hasta tres, pues en casos excepcionales. Pero hay una lucha por llegar y ser fecundado el óvulo con ese espermatozoide. Desde ahí comienza la lucha, la batalla cuando estamos en el vientre de nuestra madre, la batalla al nacer, la batalla al crecer, la batalla al ser adolescente, al llegar a ser adulto, formar una familia y comienza. Es una batalla. La vida es una batalla. Nadie dijo que la vida era fácil. Ahora, nuestra responsabilidad, hermano, es luchar por nuestra casa. Es luchar por nuestra casa. Nosotros tenemos que luchar por nuestra casa. Fíjese que cuando vemos, pues yo espero que haya dicho amén, pero mire, la última palabra en todo la tiene el Señor. Nosotros tenemos que luchar porque nuestra casa esté bien, que en nuestra casa haya provisión, que en nuestra casa haya alegría, haya gozo, que haya una relación con el Señor estrecha, que se ame, que se respete, que haya temor de Dios. Ahora, no lo vamos a lograr al 100%, pero por lo menos establecemos una cultura en la que estamos luchando permanentemente. Tenemos que luchar por nuestra casa, tenemos que luchar por nuestras generaciones, tenemos que luchar por nuestra familia, porque es lo que Dios nos ha dado. Mire lo que dice Nehemías 4:14 para ponerle un pie de imprenta a lo que le voy a decir. Entonces aquí le estoy mostrando, si estamos hablando de los enemigos de la familia o los enemigos de la casa, le voy a mostrar cuál es nuestra responsabilidad, cómo debemos de luchar, y si me da tiempo al final vamos a ver cuáles enemigos están dentro de nuestra casa que tal vez nosotros no nos hemos dado cuenta y con la ayuda del Señor lo vamos a lograr sacar. Entonces dice Nehemías 4:14, dice, luego al considerar la situación, entonces mira, aquí comienza todo. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es considerar la situación de nuestra casa. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es considerar la situación de nuestro matrimonio, de nuestra relación con los hijos, cómo están nuestros hijos, cómo están nuestros padres, pero sobre todo el primer frente, que es el matrimonio y los hijos, cómo está la familia. Luego, aquí está hablando Nehemías, Nehemías está edificando. Entonces, para edificar una casa, para edificar una familia, necesitamos considerar la situación. ¿Cómo estamos nosotros? Dice, convoqué a todos los jefes y al pueblo y les dije. Entonces, mire, cuando uno revisa el campamento y ahí le toca al jefe de familia estar revisando el campamento, al padre, si no está el padre, pues es la madre, pero la persona de rango mayor en la casa es la que tiene que revisar, sea el padre o la madre. En el caso de que haya padre y madre, es el padre. Tiene que revisar el estado espiritual de su casa. Luego, al considerar la situación, convoqué a todos los jefes y al pueblo y les dije. Entonces, uno revisa y convoca. ¿Para qué? Para corregir. Pero se tiene que corregir con misericordia. No se olvide, misericordia y verdad. No nos vamos a sentar para señalarnos porque no vamos a lograr nada. Dice, no tengan miedo. Segundo principio, recuerden que el Señor es grande y poderoso. Peleen por sus amigos, peleen por sus familias y peleen por sus hogares. Entonces, aquí el Señor nos da 4 principios que son válidos y fundamentales para entender de que el orden del día o la orden que el Señor nos da en esta noche es, ¿saben qué, familias? Luchen por su casa, luchen por su familia. Es que, hermanos, si la vida fuera que nosotros vamos a probar y después nos separamos, hermano, no hubieran matrimonios, no hubieran familias. Aunque ese estilo, es que ese es el problema, por eso este tema es tan atinado, diría yo, al tiempo que vivimos, porque ahora el tiempo que estamos viviendo, esta nueva época, este nuevo siglo, nos trae relaciones que no son permanentes.
fácil las personas hoy, no usted, ni nosotros, ni los que nos ven, pero fácil hoy las personas lo primero que hacen es, no les gusta una situación, huyen. Entonces tenemos un montón de escapistas, escapistas en la familia, escapistas en los trabajos, escapistas en las iglesias. Entonces ahora tenemos una generación famosa de cristal que cuando no le gusta algo, lo primero que hace es huir y no le gusta enfrentar, no le gusta pelear. Hermano, perdone, ve a sus padres, ve a sus abuelos, veamos nuestras generaciones, cuánto trabajaron, cuánto pelearon, cuánto dejaron de comer, porque usted sea un profesional o porque usted tenga la casa o el lugar donde vive o el nombre que usted tiene. Entonces aquí el Señor nos manda a que tenemos que luchar por nuestra casa. Primero hay que considerar la situación, es revisar el campamento para ordenar, pero hay que decirle, porque aquí dice que convocó al pueblo y les dijo, entonces uno convoca a la familia no para señalar, sino que para corregir con amor y con misericordia. No hay que tener temor y hay que recordar quién es el que nos ayuda, quién es el que está con nosotros. Hermano, el único que nos puede sacar de esa situación familiar difícil es el Señor. Es el único que nos puede sacar de esa situación familiar difícil. Recordar quién es Él y quién es el que nos ayuda. Dice, pero a nosotros nos toca pelear. Es que, mire, ya quisiera, a veces uno es tan así, ¿verdad? No sé cómo concibe uno la relación con el Señor o no sé cómo concibe uno el cristianismo, pero a veces uno quisiera que el Señor le hiciera todo a uno, pero es difícil porque a nosotros nos toca pelear. Entonces, el primer punto de cuando estamos hablando de los enemigos de la casa es que a nosotros nos toca pelear, hermano. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Mire, primero, usted conoce algunos elementos, solo le estoy dando un pincelazo ahí porque usted ya los conoce. Entonces, ¿cómo vamos a pelear? Se pelea con armas espirituales. Mira, hermano, no es con situaciones carnales, no es con el apellido, usted puede ser juez, oiga bien, usted puede ser juez de la Corte Suprema de su país, o usted puede ser juez de la Corte Suprema aquí en Colombia, puede ser magistrado de la Corte Suprema, usted puede tener el poder, usted puede ser un fiscal, por ejemplo, territorial, que usted desde Bogotá, usted puede tomar una decisión judicial hasta allá, a Mocoa, si quiere, por algún lugar lejos. Pero hermano, no es así que el Señor nos va a permitir que peleemos. Entonces se pelea con armas espirituales. Mire lo que dice la palabra de las armas espirituales. En 2 Corintios 10:3, la Biblia en lenguaje sencillo dice, es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo. Entonces ahí está el primer parámetro. Entonces, la instrucción de Dios esta noche es para vencer los enemigos de la casa. Primero es que nos toca pelear. O sea, esa es la instrucción. La determinación la toma usted. O la determinación de ir a pelear la toma usted. Pero el Señor le está dando la orden. Hermano, nadie que ve que su familia está siendo afectada se va a quedar ahí parado. Todos vamos a ir a buscar cómo rescatar, cómo reedificar, cómo restaurar la familia en el nombre de Jesús. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Primero es que tenemos que tener claro que no es con lo que nosotros sabemos, tenemos, podemos, sino que es con armas espirituales. Entonces dice aquí, es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo. Entonces usted no puede ser igual como actúa todo el mundo. El Señor actúa de manera diferente. Mire el versículo 4, ni luchamos con las armas de este mundo, ¿se da cuenta? No actuamos como actúa el mundo, ni luchamos como lucha el mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal. Y aquí está. Entonces, recuerde, no actuamos, ni pensamos, ni luchamos como lo hace el mundo. Ese es un principio de guerra espiritual. Ese es un principio de guerra familiar que le va a servir. No actuamos, no pensamos, ni luchamos como lo hace el mundo, ni con las armas de este mundo, sino que al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal. Hice un alto ahí, porque eso de las acusaciones tiene que ver con el siguiente versículo. Entonces, le estoy dando el panorama, hermano, con la ayuda del Señor y de su Espíritu Santo, de cómo tenemos que enfrentar los problemas en la familia. Esto nos sirve aún en lo personal, en lo ministerial y en lo laboral. Es decir, cómo enfrentar situaciones espirituales. Entonces, ¿qué dice el Señor? ¿Cómo vamos a pelear? Con el poder de Dios. Con el poder de Dios. El único poder de Dios, es decir, el único que va a destruir las fortalezas es el poder de Dios. El único que va a destruir los enemigos que se han levantado contra la familia,
contra el ministerio, contra su casa, contra su vida, es el poder de Dios. Dice, porque mire lo que dice. Entonces, principios, y perdone que estoy reiterando eso, perdone que sea reiterativo en algo, pero quiero que se le quede ese principio, para que sepamos esta noche cómo derrotar a nuestros enemigos con la ayuda del Señor. Acuérdese. Entonces, nosotros no actuamos, pensamos ni luchamos con las armas de este mundo, sino que luchamos con el poder de Dios. Perfecto. Entonces dice, las acusaciones, mire, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios, con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Dios. ¿Sabe qué me llamó la atención aquí? Que Dios no se enfoca más en que venzamos al enemigo, sino que lo conozca primero. Mire, aquí hay algo bien hermoso, por eso yo le digo, si nosotros convocamos la familia, o usted se sienta a hablar con su esposo, o con su esposa, o con sus hijos, o con sus padres, no se siente para señalarlos. Si Dios, que es Dios, mire el versículo 2 de Corintios 10:4, dice, el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal. ¿Cuáles? Fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Entonces, aquí nos enfrentamos a tres cosas difíciles que pueden estar dentro de la familia, pero también la podemos tener en el trabajo, la podemos tener con personas. Y esas tres cosas que son, es las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder haremos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. ¿Quiénes? Estos tres o este tipo de persona que son las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo. Son tres cosas, ¿se da cuenta? El orgullo no es bueno. La fuerza del mal ya sabemos que no es bueno. Y las acusaciones. Entonces, cuando nosotros estamos acusándonos, estamos actuando como actúa el mal. Cuando nosotros estamos siendo orgullosos en la familia, estamos actuando como actúa el mal, no como actúa Dios. Porque aquí Dios hace énfasis y dice, ¿saben qué? Con ese poder, ¿cuál? El poder de Dios, haremos que estos, las fuerzas del mal, los acusadores y los orgullosos, conozcan a Dios, cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Entonces se da cuenta, esa es parte de las armas espirituales que Dios nos ha dado. Esa es parte de las armas espirituales que Dios nos ha dado. Entonces, hermano, tenemos que entender de que la estrategia es diferente. Entonces ya vimos la primera, acuérdese, perdone que sea reiterativo, se lo digo. Estamos conociendo los enemigos de la casa, sabiendo que todos tenemos líos en la casa. Hay líos siempre, hermano, hay líos. A veces es por enemigos, a veces por propias decisiones. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos manda esta noche? Que tenemos que luchar por nuestra casa. ¿Cómo vamos a luchar? No con las armas carnales, sino con las armas espirituales que Dios nos ha dado. Se lo acabo de ver. ¿Qué otra cosa nos da el Señor? Su Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo vamos a agarrar ese montón de cosas que Dios nos ha dado? Es decir, lo espiritual se discierne por el espíritu y lo carnal se hace por la carne, hermano, obviamente. Pero lo espiritual es por el espíritu. Ese poder, mire, ese poder que le acabo de dar aquí en 2 de Corintios 10:4, más el poder de Dios para destruir, usamos el poder de Dios, ese poder se llama Espíritu Santo. Obviamente el Señor interviene, mete su mano, nos guarda, nos cuida, pero tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Zacarías 4:6 dice, de modo que el ángel me dijo, este es el mensaje de Dios para Zorobabel, quítele ahí Zorobabel y póngale el nombre de su familia, de su casa. No vencerás con ejército, ni usando tu fuerza, sino solo con mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Qué lindo, hermano, porque aquí el Señor nos enseña de que Él siempre nos guarda y que Él tiene cuidado de nosotros, pero que nosotros no vamos a vencer, sino por el poder que viene de Él a través de su Espíritu Santo. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? Dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, de justicia y de juicio. Que el Espíritu Santo nos guía, que el Espíritu Santo nos consuela, que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Muchas cosas. Yo le he dicho que solo en Hechos encontré 42 cosas. En algún momento se las voy a enseñar. Solo en el libro de los Hechos hay 42 cosas que el Espíritu Santo hace ahí, solo en el libro de los Hechos. Entonces, si el Espíritu Santo es Dios y es el poder que Dios utiliza para ayudarnos a vencer, para hacernos entender las estrategias espirituales que Él nos ha dado,
Entonces no peleemos con armas carnales. No peleemos por impulso, peleemos por revelación. No peleemos por la emotividad que podemos tener en ese momento, no. Peleemos con paciencia, guiados por el Espíritu. No peleemos siendo, ya le dije que somos emotivos, no. Sentémonos y analicemos, porque la misma palabra nos enseña que quien que va a la guerra no se sienta primero para considerar. Entonces, mire, una buena tarea, ¿sabe cuál sería? Que es bien hermosa. Sentémonos como matrimonio o como familia y veamos cuáles son nuestras fortalezas espirituales, pero también veamos cuáles son nuestras debilidades espirituales, porque puede ser que las debilidades espirituales sean más y por ahí se está metiendo el enemigo. Por ahí nos están vapuleando, por ahí vienen los problemas, por ahí vienen las enfermedades, por ahí vienen las crisis en la casa. Los enemigos por ahí están. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que evaluemos esta noche. Sentémonos y digamos, ok, le dejo de tarea, le pregunto, como familia, ¿cuál es su fortaleza espiritual? Piense un momento, hermano, perdone, si acabo de ver ahorita, hará unas 2 horas, en lo que bajé ahí a tomar café, me puse a ver un poquito ahí televisión. Hermano, hay una familia bogotana aquí, bogotana, muy famosa, que ellos no son cristianos, pero mire lo que hacen todas las mañanas. Bajan todos a la casa, al comedor de su casa, tienen una sala, un living room, le llaman eso, como una sala de estar. Entonces se sientan, tienen 2 hijas y ellos 2. Entonces se sientan los 4 a meditar, por lo menos a decir, ok, el día va a ser así. Entonces hay familias cristianas, aún no cristianas, que por ejemplo, rapidito, ok, reunámonos, se reúnen a orar antes de salir. Hay familias que se reúnen a leer la Biblia, a hacer un devocional, 5 minutos, 10 minutos, lo que sea, pero se entretienen o se ocupan de hacer cosas espirituales, porque es por el Espíritu. De modo que el ángel dice, para usted, póngale nombre de familia, no vencerás con ejército, ni usando tu fuerza, sino que lo haremos con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué otra cosa nos da el Señor? Todas estas, como le repito, tal vez a usted ya las conoce, pero mire, hermano, viene un tiempo que hay que educar la familia, porque la tarea de educar su familia es suya, sea padre, madre o el que esté ahí, sean los dos, pero la tarea de educar la familia es nuestra, no es del pastor, no es del apóstol, ni el evangelista, ni el profeta, no es ni de su jefe, no es ni de su hermano, ni de su hermana, ni de sus abuelos, es suya. La responsabilidad que Dios nos ha dado sobre la casa es nuestra. No pueden ser educados por personas, ni por la maestra, ni con todo respeto lo voy a decir, ni por los maestros de escuela dominical, no, es su casa. Usted es el que tiene que educar sus hijos. Sabía, por ejemplo, que ya se enseñan en cierta universidad, hay una universidad famosa en Estados Unidos que enseñan matemáticas con ideología de género. ¿Sabe usted que, por ejemplo, la Universidad de Granada, en España, muy famosa, no sé si fue hace 2, 3 años, publicó un calendario con perspectiva de género? Por ejemplo, pusieron enero, febrero, marzo, abril. Hermano, y les llovió parejo porque todas esas cosas se están dando. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer si estamos aprendiendo? Bueno, primero es que la responsabilidad es nuestra de pelear por nuestra casa, que tenemos que luchar por nuestra casa. Esa es la instrucción del Señor. Vamos a pelear con armas espirituales. Entre esas armas espirituales, que ya las vimos ahí en 2 Corintios 10:3 al 5, también Dios nos enseña que vamos a ser guiados, vamos a pelear con armas espirituales guiados por el Espíritu Santo. Creo que hasta ahí me estoy dando a entender, ¿verdad? Ahora, ¿qué otro argumento nos da el Señor? Porque ahorita le estoy mostrando cómo hacerlo. Pero también vamos a ver con la ayuda del Señor, si me da tiempo, cuáles son algunos de los enemigos que tenemos que enfrentar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Veamos lo que dice la palabra en todo momento. Entonces, mire, yo sé que este tema de la palabra a muchos les incomoda, fíjese. Pero, hermanos, ¿a quién vamos a ir? Si el testamento que Dios nos ha dejado es la palabra. Cuando les decía que a muchos les incomoda el tema de la palabra, porque la palabra es dura a veces. Dura es la palabra, dice el Señor, y algunos se le fueron al Señor. Hermano, no tenemos alternativa. No tenemos salida más que ir a la palabra.
Ese es nuestro manual. ¿Y dónde vamos a ir, hermano? Hermano, cuando nosotros, por ejemplo, si usted trabaja en una oficina o trabaja aún con el gobierno, a usted le dan sus tareas, le dan normas, estatutos, tareas. A usted le dan todo. Si usted suscribe un servicio público o privado, a usted le dan las reglas del juego. Hermano, vivimos en una sociedad en lo que todo lo que hacemos o vamos a hacer, siempre hay un contrato que firmar, siempre hay reglas que respetar. Pero no sé por qué nosotros como cristianos nos volvemos reacios a aplicar la palabra, a ir a la palabra, a buscar la respuesta. Es que mire, yo entiendo a veces, yo sé que no es fácil, hermano, porque vivimos en una cultura en la que prevalece más el hecho de ser sometidos a algo. Por ejemplo, usted va a trabajar a una empresa, se somete a los preceptos y normas que hay en la empresa. Si usted va a trabajar con el gobierno, él firma un contrato por X tiempo o lo está renovando cada año, cada 2 años. Pero ¿sabe dónde está la diferencia? Que cuando nosotros vamos a la palabra, ¿sabe cuál es la diferencia? Que en la empresa usted no decide, sino que decide otro por usted. Pero cuando vamos a la palabra, nosotros decidimos si ponemos por obra la palabra o no. Ese es el grave error, fíjese. Por eso hay tanto lío en el cristiano. Por eso hay tanto lío en la familia. Se lo repito, ¿cuál es la diferencia? Nosotros, mire, nosotros aceptamos todas las normas. Vamos a un país extranjero, aceptamos las normas del país extranjero. Vamos a solicitar visa, hermano, revisamos todos los requisitos y nos sujetamos y nos sometemos a lo que digan ellos. Pero cuando vamos a la palabra, me estoy incluyendo para que no vea que lo estoy señalando. Pero cuando vamos a la palabra, ¿qué pasa? Nosotros decidimos qué cosas aplicamos y qué cosas no. Ese ha sido el mayor error. Entonces, la palabra en todo momento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Guiados por el Espíritu. ¿Pero cómo? Con la palabra. Ese es el manual de procedimientos. Deuteronomio 6:1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla. Paremos acá. Mire, usted y yo estamos viviendo en Canaán. Yo espero que haya dicho amén. Para mí, hermano, para mí Colombia, para mí Bogotá es mi Canaán. Sé que nos escuchan de Ecuador, de Estados Unidos, de Centroamérica y de Sudamérica. Hasta donde llega esta señal, hasta ahí donde usted está, ese es su Canaán. Entonces, mire, la clave para una vida digna en la familia es aplicar la palabra, es seguir la enseñanza. Por eso tenemos que trasladársela a nuestros hijos, recordársela a ellos. Entonces, cuando vemos aquí Deuteronomio 6:1, miren, aquí el pueblo está a punto de llegar a Canaán. Entonces, le digo algo, la palabra nos enseña cómo vivir en Canaán. Yo lo decía el martes, creo. ¿Quiere aprender cómo vivir en una vida en abundancia? Léase Deuteronomio, porque ahí están las reglas. Y aquí comienza. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos. Mandamientos, estatutos y decretos que Jehová te mandó a que os enseñase para que os pongáis. Entonces, tiene que haber instrucción en la casa, hermanos. Tiene que haber instrucción. Una casa sin instrucción es una casa que tiene problemas. Hermano, imagínese usted, en el nombre de Jesús, que tenga personas que le ayuden ahí en los oficios domésticos. En el nombre de Jesús. Y mi amada dice amén, pero ahí vamos. Entonces, mire, de repente usted le toca salir y sus niños se van a quedar con la empleada, con la muchacha ahí que le ayuda. Pero usted tiene casi todos sus enseres, sus aparatos electrónicos, casi todos son electrónicos. La nevera, la estufa, todo lo que usted, la lavadora, todo lo que usted tiene es electrónico. Y llega una muchacha a ayudarle ese día y usted no le explica nada. No le explica a qué horas comen, no le explica a qué horas come si llega su esposo o su compañero de vida, no le explica a qué hora comen sus hijos, no le explica a qué hora van a la escuela. Hermano, esa casa va a ser un desastre. Bueno, así es la casa que no tiene instrucción bíblica. Hermano, en lo espiritual nadie sabe para dónde coger. Porque por eso Dios hace énfasis en que nosotros pongamos por obra la palabra, que la enseñemos. Hermano, quiere evitarse problemas en la familia, enseñe la palabra. ¿Sabe cuál es el problema? Y aquí me voy a atrever, que hasta yo lo he hecho. ¿Sabe cuál ha sido el problema? ¿Por qué nuestros hijos o por qué en la familia a veces algunos se vuelven reacios? Primero, porque nos volvemos legalistas. Segundo, nos volvemos religiosos.
Y tercero, que es el punto grave ahí, ¿sabe cuál es? Que nosotros solo aplicamos la palabra cuando nos conviene. Tal vez uno de nuestros hijos le dice, mamá, fíjate que me gusta un muchacho. No os unáis en yugo desigual. Ahora, le estoy hablando a la muchacha que ya está lista para tener una relación, amistad, compromiso y matrimonio. Estoy hablando a aquella joven que está en la universidad a punto de graduarse, por ejemplo. No me va a venir a decir una niña de 13 años ahí, ay, mira, papá, que me gusta fulano de tal, hermano. Ahí hay que hacer otro tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema? Tal vez el esposo le dice a la esposa, la palabra dice, esposas, sujetados a vuestros maridos, pero le dice porque le conviene en ese momento, pero no mira todo lo que tal vez ha hecho que tiene a la esposa molesta. Tal vez él hizo algo malo, dijo algo malo, no compró algo que debió haber comprado, no pagó a tiempo la factura, un montón de cosas. Y la esposa está molesta y con justa razón. Entonces, ¿qué pasa? Para empatar el partido. Entonces, la esposa le dice, maridos, ustedes, dice la palabra en Efesios, que los maridos deben honrar a su esposa. Pero tal vez ese día llegó el esposo y no le tenía comida, hermano. ¿Me entienden? No sé si me estoy dando a entender. Entonces, instrucción. Mire, una casa sin instrucción bíblica es una casa a la deriva. Miren lo que dice el versículo 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Mire, generacional. Usted dirá, ay, pastor, qué aburrido. Hermano, perdone, esta es la clave de su bendición. Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Entonces, mire, ahí habla de generación, ahí habla de una instrucción generacional todos los días. Tarea, enséñele a sus hijos y memoricemos versículos todos los días. La vida nos va a cambiar. No hallamos a veces para dónde agarrar y la respuesta está en la palabra. Entonces, todos los días, dice ahí, todos los días, para que tus días sean prolongados. Y mire, cuando hay instrucción en la casa, hay hasta larga vida, fíjese. Se prolonga la alegría, se prolonga la bendición. Y mire lo que dice el versículo 3. Tal vez voy corriendo porque me falta otro y ahí ya entramos a los enemigos. Oye, pues, oh Israel, cámbiale nombre ahí. Oye, pues, oh familia X. Oye, pues, a ti te hablo, dice el Señor. Cuida de ponerlos por obra. Entonces, mire, la instrucción, el fruto de la instrucción es poner por obra la palabra. Nosotros somos un ministerio que es prosperado por la palabra, hermano. Lo nuestro es la palabra. Lo nuestro es la palabra. Si usted llega buscando señales, dice que las señales precedían a la palabra. Entonces es primero la palabra y luego las señales. Pero si usted ha estado buscando solo señales, esperando que le lean la mano ahí, ay, pastor, dígame qué me va a pasar mañana. ¿Sabe qué le va a pasar mañana? La palabra dice, no os afanéis por el día de mañana. Cada día tendrá su propio afán. ¿Se da cuenta? ¿Ve cómo la palabra actúa? Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. ¿El qué? Los estatutos, decretos, mandamientos, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios. Jehová uno es. Corro aquí para terminar esta parte. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con toda tu fuerza. Y estas palabras, mire, y estas palabras, la instrucción que yo te doy, lo que está en la Biblia, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón primero. Hermano, enseña a sus hijos a amar la palabra, a amar al Señor, pero todo comienza con nosotros. Si usted y yo no amamos al Señor y no amamos la palabra, si nunca leemos la palabra y estamos más, me voy a meter a líos aquí, si estamos más en el celular, hermano, grave el asunto. Me voy a poner yo. Si uno como ministro pasa más en el celular que leyendo la palabra, está grave la cosa. Pero si nosotros como familia, como cabeza de familia, pasamos más en el celular que leyendo la Biblia, está grave la cosa. Y no estoy siendo religioso. No, pastor, es que yo tengo la Biblia en el celular. No, hermano, dejémonos de cosas. Uno comienza a leer la Biblia y después se va por otro lado. Le entra una notificación ahí, fulano de tal posteó que el Barcelona va a ganar allá en Barcelona. Y nos vamos para allá, hermano. Y de repente allá sale que Shakira dijo que no sé qué, tal cosa. Entonces nos vamos para allá. Entonces, ¿sabe qué? Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y mire, aquí están. ¿Quieres saber cómo instruir a nuestros hijos? ¿Cómo tiene que ser la instrucción en la familia? Aquí dice, para que te vaya bien. Entonces, ¿quieres saber cómo se hace? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, mire, estando en casa,
andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. 4 cosas, no hay para dónde, hermano. ¿Cómo le vamos a repetir las palabras? Pero primero tiene que ser nosotros. ¿Cómo tiene que ser una familia que se mueve guiada por el Espíritu, pero también guiada por la palabra? ¿Sabe? Repite la palabra de Dios, la memoriza, la pone por obra, se la repite a tus hijos, le habla de ella cuando esté en la casa. Pero no le habla de la palabra para confrontarlo, le habla de la palabra, le dice, ¿sabes, hijo, que un día un niño con una piedra derribó a un gigante? Imagínese que usted le cuenta eso a su hijo. Cuando su niño le dice en la noche, mami, contame un cuento. Mira, te voy a contar la historia de un niño que derribó a un gigante. Su fe y su Dios le ayudó a derribar al gigante. Entonces, imagínese qué lindo va a ser. Pero si usted le comienza a contar ahí de Godzilla y Gotsuki, hermano, va a tener pesadillas en la noche su niño. Dice, estando en tu casa, andando por el camino, cuando salgan a platicar, hermano, cuéntele algo del Señor al acostarte y cuando te levantes, hermano, no hay por dónde. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán sobre los frontales de entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Entonces, ¿sabe qué? Aquí, hermano, termino esta parte de la palabra. Ya vio ahí lo que seguía, que la palabra prepara. Entonces, ¿por qué yo como cristiano, por qué como hijo de Dios, tiene que haber instrucción de la palabra? Porque al ser guiado por el Espíritu, el Señor me ayuda a poder derribar los enemigos que se han levantado en la casa. Pero tiene que haber instrucción, hermano. Propóngase instruir a sus hijos. Propóngase que en la casa, en la familia, haya instrucción. Pero miren, no es una instrucción para tal vez decir que ufanarme de que yo tengo conocimiento, que mi familia sabe la Biblia. Hermano, con todo cariño y respeto le voy a decir. Conozco una familia que todos sabían palabra y hoy están divorciados y los hijos no quieren saber nada de Dios. Conozco muy de cerca esa familia. Conozco esa familia que el esposo y la esposa sabían palabra, hermano. Los hijos no digamos, los instruían, hacían devocionales y hoy viven separados y están divorciados. Pero que en el nombre de Jesús Dios los pueda restaurar en el nombre de Jesús. Entonces, palabra en todo momento. La instrucción tiene que venir de parte del Señor. Ahora, ¿por qué? Porque la palabra prepara, hermano. La palabra prepara. Mire, en 2 de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces le tengo una noticia. Va a ser perseguido por la palabra. Va a ser perseguido, si no es que ya está siendo perseguido por sus creencias. En su casa, lo que le decía, ya te arruinaste. No, yo aquí, gente evangélica, no quiero en mi casa. Le van a decir tal vez sus padres, sus hermanos. Este ya se arruinó, ya se hizo fanático. No digamos en su trabajo, hermano, en su trabajo lo van a marginar a veces porque saben que usted es cristiano, pero le digo algo, cuando hay un problema, el primero que van a acudir es a usted, ora por mí, mira que me llamaron a recursos humanos, ora por mí, se va a dar cuenta. Entonces mantengámonos firmes, aferrémonos a la palabra, eso es lo que tenemos que hacer. Dice el versículo 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces, ¿por qué le puse este versículo? Porque la palabra nos prepara para no ser engañados, aunque seamos perseguidos. Porque en este tiempo se han levantado muchos engañadores, hermano, que están engañados, hermano. No hay peor cosa que quererle hablar a alguien que no escucha de razones. Por eso no se meta a pelear en las redes sociales, hermano. Esos de las redes sociales, algunos tal vez tienen una buena postura, una postura correcta, de acuerdo a la Biblia. Pero algunos, hermanos, es más su carne y su veneno lo que habla. Esos no le van a entender razones. Entonces, un consejo, no pierda su tiempo queriendo convencer al convencido. No pierda su tiempo queriendo dormir al que ya está dormido, hermano. Y el versículo 14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Entonces, persista en la palabra. Aférrese a la palabra porque es la que nos prepara. Y es la que va a preparar a su familia. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez, mire, has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, hermano, desde la niñez. Mire, aquí el apóstol Pablo le está haciendo la exhortación a Timoteo. Porque, por ejemplo, hermano, ¿qué haría usted si en su trabajo le dicen, mira, voy a presentar un informe, quiero que me lo firmes, y es un informe falso? ¿Qué hace usted?
No me diga, pero ¿qué hace? ¿Qué hace usted si le proponen un negocio ilícito? Es que, hermano, vivimos en un mundo caído. No crea que afuera todos le van a decir aleluya, hermano, gloria a Dios. Vivimos en un mundo caído. Mire que yo le hacía el comentario a mi esposa. Ayer me puse con la inteligencia artificial y le pregunté muchas cosas y me la respondía. Y al final le dije, Dios te bendiga. ¿Y sabe qué me dijo? Gracias. Pero yo recuerdo hace muchos meses, yo le puse Dios te bendiga y no me contestó. Pero ahora me dijo gracias. Entonces, aún hasta la inteligencia artificial, cuando le preguntan de Jesús, no dice nada. Cuando le preguntan de religión, pruebe a ver qué le sale. Entonces vivimos en un mundo caído y eso va a hacer que choquemos con gente caída. Es que mire, si usted es luz, sea luz para guiar a esas personas, pero va a chocar con ellas, hermano. Aunque usted no diga nada, es que su luz les va a estorbar. Entonces hay familias que Dios las usa, que son bendecidas, que chocan cuando llegan con otras personas porque son personas caídas. Entonces, hermano, es una persecución, porque, hermano, los malos de la sociedad nunca van a cambiar porque no tienen a Cristo. Los malos de la sociedad no van a cambiar porque no tienen a Cristo. Nos vamos a enfrentar a un mundo malo, porque estos viven convencidos de que para ellos todo está bien, hermano. Tenemos que aferrarnos a las Escrituras. Dice, lo que conociste y te persuadiste. Entonces ahí es donde, mire, quiere generar, perdón, es que estaba viendo aquí mis notas, quiere generar convicción en sus hijos, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Entonces, si usted habla de un Dios que no conoce, no va a persuadir a nadie. Sus hijos no lo van a seguir. Si usted habla de un Dios que sana, que salva, pero que usted lo ha vivido, nuestros hijos lo van a ver. Entonces, tenemos que tener cuidado porque esa es parte de la atmósfera que si no se da en nosotros, entonces se abre la puerta para que los enemigos lleguen, los enemigos de la casa. Entonces, hermano, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, mire, y es útil para enseñar. Entonces se da cuenta, ¿qué es lo que va a cambiar mi matrimonio? ¿Qué es lo que va a cambiar la familia? ¿Qué es lo que nos va a restaurar? La escritura inspirada por el Espíritu, es decir, inspirada por Dios. Pero ¿cuál es la escritura inspirada? Aquí le voy a dar una perla, hermano, agarre la que le va a servir. ¿Cuál es la escritura inspirada por Dios? ¿Sabe cuál es? La que yo ya viví, la que nadie me contó de un milagro, la que nadie me contó de una provisión, la que nadie me contó que me sacaron de una cárcel, de un hospital, la que nadie me contó que me sacaron de un vicio, que fue Dios que me sacó. Esa es la escritura inspirada. Obviamente la escritura inspirada es la que lleva espíritu y vida. Pero ¿para qué me sirve? Entonces aquí está, cuando yo me doy cuenta, si realmente estoy en el camino correcto para cambiar las cosas en mi casa. Dice que la escritura enseña, redarguye, corrige, instruye en justicia. ¿Para qué? A fin de que toda familia de Dios sea perfecta, enteramente preparada para toda buena obra. Entonces, ¿cómo estamos ahí, hermano? Me quedan 5 minutos y lo dejo en paz. Sí, creo que me da tiempo para por lo menos hablarle de 2 enemigos. Entonces, hermano, se da cuenta, hermano, tenemos que aferrarnos a las escrituras, conocer al Señor de las escrituras, porque Él es la escritura, porque eso genera convicción en el corazón. Entonces, ¿sabe qué? Instruyamos en la casa, vivamos las escrituras de manera que genere convicción en mi corazón, que vamos bien, que a pesar de la adversidad Dios se va a manifestar, porque Él pelea la batalla por nosotros, Él pelea la batalla por sus hijos, lo que está pasando en la familia, Él lo va a solucionar, pero tenemos que permanecer en las escrituras. Habla de un mensaje de salvación, que la escritura es inspirada por Dios. Entonces, lo que Dios va a utilizar para corregir es la misma escritura. Y en el último versículo dice que esto nos dará la preparación para enfrentar todo en la familia y en la vida, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, mire, enteramente preparado para toda buena obra. Pero ¿cómo vamos a ser perfeccionados? Por Cristo y por la escritura, por el Espíritu. Esas son parte de las armas espirituales. Mire, la sociedad va a cambiar cuando se tenga como fundamento las escrituras. Si en la casa el fundamento es las escrituras, hermano, la hicimos. Mire, todo aquel que ha ido en contra de lo que las escrituras dicen, no le ha ido bien, hermano, no le ha ido bien. Ahora, pastor, ¿qué hacemos? Entonces, mire,
¿Qué enemigos tenemos en la casa? Tal vez le voy a hablar de dos. Ahí con mucha, voy a correr un poquito. ¿Sabe cuál es el primer enemigo? Entre otros, el corazón no circuncidado. Ya hemos hablado de eso, hermano. Pero ¿por qué se vuelve un enemigo? ¿Cuál es el problema? Entonces, para más o menos ponerlo en auto y entienda hasta dónde estamos llegando en este momento y dónde estamos parados, yo le estoy hablando esta noche de los enemigos de la casa. Les estoy hablando que en Mateo 10:36 el Señor nos habla de que los enemigos serán los de nuestra propia casa. Pero ahí no habla de división. Ahí lo que el Señor dice es que por seguirlo a Él y por darle la prioridad a Él, vamos a tener líos a veces en el matrimonio, en la relación con nuestros hijos, con nuestros padres. Pero Dios va a honrar su fidelidad. ¿Qué nos enseña el Señor? La ordenanza de Él es que vayamos a luchar por nuestra casa, que luchemos por las situaciones que necesitamos arreglar en nuestra casa. Eso estaba en Nehemías 4:14. Luego el Señor nos enseña que se pelea con armas espirituales. Lo vimos en 2 Corintios 10, del 3 al 5. Se pelea guiados por el Espíritu Santo. Se pelea entendiendo que tiene que haber instrucción de la palabra. Tiene que haber instrucción de la palabra porque eso nos va a hacer prosperar y vamos a saber cómo enfrentar y a quién estamos enfrentando. Vamos a saber cómo enfrentarlo. Luego nos enseña que hay que aferrarnos a la palabra para generar convicción y ser preparados. ¿Para qué? Para poder obtener la victoria en la familia. Hasta ahí hemos llegado en este momento. Entonces vamos a ver algunos enemigos. El corazón no circuncidado es el primero. Mire lo que dice la palabra en 2 de Timoteo 3:17. A fin de que el hombre de Dios sea, perdón, aquí creo que me equivoqué, déjeme ver, corazón no circuncidado. Aquí está, es que este se me coló ahí, ese ya lo acabamos de ver, pero es válido que se lo repita. Entonces, ¿qué hace la palabra? ¿Qué hace el que nosotros vayamos y pongamos por obra la palabra? Que el hombre de Dios va a ser perfecto, que su familia va a ser perfecta, en el buen sentido se lo digo, preparada para toda buena obra. Entonces, veamos cuál es el corazón. Este es el primer enemigo. El enemigo de la casa, ¿cuál es? Cuando nosotros, todos, sin excepción, hay alguien que no tiene el corazón circuncidado. Dice Romanos 2:29. No, dice, él es en la Nueva Traducción Viviente. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón. Cambio en el corazón. Eso es el lío, fíjese. ¿Por qué a veces las familias tienen problemas? Porque no hay frutos en el corazón. Un cambio en el corazón, producido ¿por qué? Por el Espíritu de Dios. ¿Se da cuenta? Mire, Espíritu de Dios, palabra, el poder de Dios operando en nosotros. Entonces, hermano, tiene que haber cambio en nuestro corazón, hermano. Sé que es difícil, hermano, sé que es difícil porque, se lo digo honestamente, cada uno de nosotros pelea contra sus propios gigantes. Todos nosotros tenemos gigantes que estamos peleando, batallando en los pensamientos, en el corazón. Y imagínese usted como cabeza de familia, batallar contra sus propios gigantes y luego batallar con los gigantes de su matrimonio, de su trabajo, de su familia, hermano. Realmente es admirable. Es admirable cómo nos hemos sostenido, pero realmente nos hemos sostenido por gracia y por misericordia. Dice, un cambio en el corazón producido por el Espíritu de Dios. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de los hombres. Entonces, mire, yo admiro la valentía de algunos, fíjese, he conocido personas que uno les pregunta, ¿cómo estás? Mira, estoy derrumbado. ¿Cómo estás? Estoy molesto con el Señor. Algunos así dicen. ¿Cómo estás? Mira, no quiero saber nada ahorita de fulano de tal o de sutano, de mis hijos, aunque no lo crea, algunos lo dicen, pero están siendo honestos con su estado de ánimo. Entonces, ¿qué espera Dios de todo eso? Lo que Dios espera es que siempre haya un cambio en nuestro corazón. Es que, mire, la circuncisión es quitar la carne y por el Espíritu hacer que nuestro corazón se sane y dé frutos. Porque lo que contamina, mire lo tremendo, lo que contamina al hombre, dice el libro de los evangelios, en alguno de ellos, casi en todos lo dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Entonces, un corazón no circuncidado es un corazón que puede herir, por ejemplo. Es un corazón que puede hablar no como Dios quiere, sino como su carne o su alma está en ese momento golpeada o herida.
Entonces, dice, sino que es un cambio. Tiene que haber un cambio en el corazón, hermano. Tiene que haber un cambio en nuestro corazón. Ahora, ese cambio solo es por Cristo. Solo por Cristo se va a dar. Solo por Cristo se va a dar. Y mire lo que dice el siguiente versículo. Dice, cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados. Mire, o sea que nosotros ya fuimos circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, que les quitó la naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿dónde lo hizo Cristo? En el versículo 12 dice, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y con él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo, el poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Entonces, cuando fuimos circuncidados, mire cómo ocurre la circuncisión en este tiempo. Antes la circuncisión era física, era corporal. Le cortaban el prepucio a los varones a los 8 días de nacido. Incluso todavía hoy, por razones médicas, dicen, por razones de evitar infecciones, en el caso de los hombres, les hacen la circuncisión. Algunos hombres se la han hecho. Pero ¿cuál es el punto ahí? La circuncisión es quitar la carne. ¿Cuándo se nos quitó esa naturaleza de carne pecaminosa? Cuando fuimos bautizados. Pero primero, ¿cómo se abrió la puerta? Cuando aceptamos a Cristo. Entonces, cuando aceptamos a Cristo, Cristo entra a nuestro corazón, el Espíritu Santo mora ahí. Entonces, el Espíritu Santo cada día comienza, mire, una labor de circuncidar. Es que, hermano, no espere que su esposo cambie de la noche a la mañana, no espere que su esposa cambie de la noche a la mañana. Es que la circuncisión es un proceso paulatino, que a veces retrocedemos, hermano. A veces vamos bien, no hay ningún problema, pero se levantan un día, hermano, como que algo pasó esa noche. Tal vez no oraron antes de dormir, hermano, y al día siguiente todo el mundo ahí con la cara parada. Esa familia no es la suya ni la mía, es otra familia cara parada que hay por otro lado, en otra galaxia. Hermano, hay días que, Dios santo, uno no quiere ni hablar. Se escucha aquello, como dicen, se toca el piano, se escuchan las notas del piano en ese ambiente tan difícil que hay en la casa. ¿Sabe por qué es? Porque el proceso de circuncisión lo hace el Espíritu. Pero nosotros, hermano, tiene que haber un cambio en el corazón. ¿Se acuerda cuando iniciamos? Sentémonos, hermano. Primero analicemos nuestra vida. Hermano, yo creo que uno se cansa de estar pasando lo mismo. Uno se cansa de estar pasando lo mismo. Que en el nombre de Jesús, hermano, usted y yo tengamos frutos en el corazón y que Dios, mire, ¿sabe qué haga? Dígale, Señor, aquí está mi corazón. Opérese usted mismo por el Espíritu. Dígale, Señor, aquí está mi corazón. Haga la lista de su corazón y diga, Señor, me pasa esto, y todo lo que esté en su corazón. No me gusta esto, Señor, tengo odio por esto, Señor, me cuesta aceptar esto. Dígaselo al Señor. Pero ¿sabe qué? Tiene que dejar que el Espíritu le circuncide. ¿Sabe qué? Le doy un consejo. Ponga música de adoración, ponga alabanza, ponga música de adoración. Enciérrese en su cuarto, doble rodillas y dígale, Señor, aquí estoy. Circuncida mi corazón, pero nosotros ya fuimos circuncidados porque dice que Cristo en la cruz se llevó todo pecado. Y si nos bautizamos, ahí quedó toda carne. Entonces no hay argumento. Le digo una cosa, no hay argumento. Dios así nos ve. Dios nos dice, no tienes argumento para no cambiar. Dígame un argumento. Vaya, no me lo diga a mí, dígaselo al Señor en este momento, un argumento para que usted no pueda cambiar. Si Él dio su vida por usted, derramó toda su sangre por usted y por mí. ¿Sabe? Nos bautizamos, cuando nos bautizamos ahí quedó el viejo hombre. Tenemos el Espíritu Santo en el corazón. Entonces, dígame un argumento o con lo cual usted puede argumentar delante del Señor. Ninguno. Tal vez solo le voy a dar uno, solo déjeme ver el tiempo. Tengo, Dios santo, ya, solo me quedan 2 minutos. Le voy a dar uno más. El temor. Hermano, el primer enemigo es el corazón no circuncidado, porque no hay frutos en la familia. Pero perdone que me regrese a ese, pero ¿sabe qué? Fíjese, ¿sabe cuál es el gran problema? Cuando nosotros no tenemos el corazón circuncidado, podemos dañar al esposo, a la esposa o a su pareja, o podemos dañar a nuestros hijos, pero también si alguno de la familia no tiene el corazón circuncidado, nos puede dañar, hermano. Y una familia dañada es una familia que crece, sabe, con señalamientos. Ahí es donde, sabe, le pido algo en el nombre de Jesús. No vuelvan a mencionar esa palabra. Y eso que sos cristiana, hermano, somos humanos. Y eso que vas a la iglesia, hermano, somos humanos.
Perdone, saque de su palabra. Menos mal que vas a la iglesia, menos mal que venimos de la iglesia. Hermano, busquemos el detonante de los problemas, no el señalarnos. En la iglesia no hay perfectos, no habemos perfectos. Habemos gente buscando de Dios, entendiendo que queremos ser restaurados y en una lucha constante. Entonces, por favor, sáquese esa palabra que tal vez usted la diga o cierre sus oídos cuando le dicen, menos mal que sos cristiano. Hermano, cada quien es responsable de su vida. El que le diga es responsable de su propia vida y tal vez tiene más defectos que uno. O uno tal vez tiene más defectos de aquel que nosotros decimos, menos mal que va a la iglesia. El temor, me quedo ahí. Deuteronomio 21, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vienes caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. Iglesia, termino acá, no tenga temor, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. ¿Sabe por qué algunos tienen temor? Con respeto y temblor se lo voy a decir, porque Jehová, porque Dios no es su Señor. Y usted dirá, pastor, ¿cómo se atreve? Sí, no es su Señor. Porque si usted, entonces volvemos allá, convicción por relación con Dios, eso es lo que usted tiene que desarrollar. Una familia que tiene convicción por la relación que mantiene con el Señor, pierde el temor. Sí, hay un temor natural a un nuevo trabajo, movernos de ciudad, movernos de país, qué sé yo, muchas cosas, cambiar de escuela, cambiar de barrio, cambiar de ciudad. Hacer cosas nos da temor, pero si nosotros tenemos temor en aquello que sabemos que Dios ya nos prometió que nos va a dar la victoria, entonces necesitamos conocer más al Señor. Y les dirá, oye Israel, vosotros juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis. Entonces aquí nos da el Señor 4 cosas. Hermano, no desmaye, no tenga temor, no se sienta azorado, como es un temor diferente, ni tampoco se desaliente, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarlos. Hermano, si está librando una batalla en la salud, en la economía, en la provisión, en la familia, en el ministerio, en su vida, en su trabajo, donde sea que vaya, Dios va con nosotros adelante peleando la buena batalla. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Salir a pelear por mi casa, por mi familia, por la situación. Pastor, ¿y cómo lo hago? Ore, ayune, doble rodilla, busque al Señor, búsquelo en oración. Deje de ver el desafío y póngase ahora. Tan broma, hermano. Ni lo están pasando. Entonces, ¿qué pasa? Para los que anotan nada más, termino aquí, toda cosa mala, aquí habla de santidad. ¿Qué enemigos tenemos entonces? El corazón no circuncidado, el temor, toda cosa mala, aquí habla de santidad. Deuteronomio 23:9, cuando salieres a la campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala, guárdese de toda cosa mala. Hermano, mantengámonos puros. Porque puede ser que ustedes como pareja en el matrimonio estén bien, pero sus hijos no. O a veces pasa que los hijos se consagran y los padres no. Entonces, mantengámonos puros. Ojo, revise lo que está en su casa, porque alguien puede traer cosas que sea una puerta dimensional para cosas que le están alterando la paz. Revise si en su casa, de pronto acá, siento decirles eso, revise porque siento que hay una familia que de pronto acá, de hace poco acá, se le alteró la paz. Entonces, alguien metió a la casa o fue algo que compraron. Revíselo porque aquí habla del anatema. Ese es precisamente. Hermano, tenga cuidado, tenga cuidado. Hoy termino acá, perdone que me estoy excediendo. Mire, hoy escuché, allá en Honduras había una señora que era bruja, la señora. Era bruja la señora. Y era una famosa bruja, hermano. Casi todos los presidentes fueron donde esa bruja. Ya murió. Era de mi puerto, incluso ahí donde yo nací. El caso es que esa señora sabe qué hacía todos los años. Preparaba un banquete e invitaba a muchas personas. Y la gente iba a comer. Hermano, eso estaba entregado a ídolos. Entregado al diablo, pues. Hermano, la mayoría de esas personas que fueron a esos banquetes ya no están, se murieron. Entonces tenga cuidado con lo que compra, con lo que mete a su casa. Mire que le doy este atrapasueños, mire qué lindo se mira el atrapasueños. Por cierto, muy bonito, bien elaborado, pero eso es del diablo, hermano. Esos atrapasueños le van a atrapar el sueño, pero los sueños de Dios y le van a traer otro tipo de sueños. Josué 7:12, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. El anatema, hermano, es algo apartado para destrucción.
Tenga cuidado cuando vaya a ferias de pueblo con lo que compra. Diga al Espíritu Santo, guíame. Ahora, no quiero ser religioso, tampoco vaya a ir a revisar y votar cosas, no, que el Espíritu le guíe. Un enemigo de la casa es el anatema, entonces el enemigo puede estar dentro y eso le trae problemas. La división familiar que ya se da, ¿sabe por qué se da la división familiar? Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre son los de su casa. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron. Esto de la división familiar termino acá. Regáleme 30 segundos. ¿Sabe por qué le quiero decir? Si su casa en este momento está dividida, pónganse de acuerdo. Podrán caminar dos si no se ponen de acuerdo. El Señor lo dice en esta noche. ¿Qué nos enseña el Señor? Termino acá. Dice el Salmo, Miqueas 7:6, perdón, el Salmo 9:3 dice, mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, oh Jehová. Padre, te doy gracias por esta noche. Señor, gracias, Padre, porque nos has enseñado que tenemos que pelear contra enemigos que se han levantado contra nuestra casa. Gracias, Señor, porque hay enemigos, Señor. No podemos soslayar algo que tal vez estamos peleando o batallando. Señor, yo te pido que en el nombre de Jesús en esta noche, como dice tu palabra, que tú peleas la buena batalla por nosotros. Pelea la batalla, Señor, por nosotros. Nosotros vamos a salir a la batalla, pero por favor, Señor, ve adelante de nosotros, allanándonos el camino. Señor, batallas espirituales, batallas contra hechizos, brujerías, santerías, Señor. Batallas, Señor, contra la economía, batallas de provisión, batallas personales, batallas en el matrimonio, batallas con nuestros hijos, Señor. Que en el nombre de Jesús seas tú peleando la batalla, Señor. Padre, nosotros queremos entender de que hay enemigos de la casa, de que tenemos que luchar por nuestra casa. Ese es el mandato que nos diste en Nehemías 4:14, Señor, donde tenemos que reunirnos, que tenemos que salir a pelear por nuestras familias, por nuestros hogares. Nos enseñaste, Señor, que todo lo vamos a hacer con armas espirituales, que nos da la guianza del Espíritu Santo, que nos da la instrucción de la palabra, Señor, y que en el nombre de Jesús nos vamos a aferrar a la palabra, al propósito, a la promesa que tú nos has dado, Señor, y que basado en eso, Padre, guiados por tu Espíritu, por favor, Señor, circuncida nuestro corazón, que haya perdón, que haya restauración en el corazón de los padres. Por eso necesitamos el espíritu de Elías, que a partir de hoy, Señor, esa influencia, ese espíritu de Elías se mueve en nuestra casa, que haya ese perdón, esa restauración, que haga volver, dice, los padres a los hijos y los hijos a los padres, no solo en el conocimiento de Dios, sino que también en el perdón y la restauración. Señor, te ruego que en el nombre de Jesús circuncides nuestro corazón, que quites todo temor, porque tú eres el que pelea toda batalla por nosotros, que nos limpies, Señor, de toda cosa mala. Tal vez nuestros hijos lo han hecho, tal vez nosotros hicimos cosas malas, Señor, perdónanos, límpianos, ayúdanos a mantenernos en pureza, en santidad, en el nombre de Jesús. Mira esos celulares, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, bloquea esos celulares en nuestros hijos, cuando quieran ver pornografía o cuando quieran ver cosas que no edifican, Padre, bloquéaselo, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pido, Señor. Mira, que cuando tal vez algún anatema que ha entrado a nuestra casa, Señor, que lo podamos echar fuera en el nombre de Jesús, cosas consagradas a los ídolos, tal vez cosas que son puertas dimensionales, Padre, que por el Espíritu, que venga un espíritu de discernimiento sobre nuestra casa, sobre nuestra vida, para que podamos entender qué cosas ya no pueden estar en nuestra casa, Señor. Nuestra casa es una casa que te bendice, que te honra. Eso somos nosotros, Señor. Y por último, Padre, quita toda división familiar. Padre, que haya unidad, por favor, que haya acuerdo entre nosotros. Si nos hemos dividido por cosas que no valen la pena, Señor, por favor, que haya perdón, que haya restauración en el nombre de Jesús. Gracias, Cristo, te damos. Honramos tu nombre, Señor, creyendo que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor. Mira aquellos que están enfermos. Te ruego, Señor, por los enfermos, por el pobre, el huérfano y la viuda. Te ruego, Señor, nuevamente por la situación del Medio Oriente, Dios. Mira a todas esas personas de cualquier nacionalidad, Señor, que están en este momento en ese conflicto, Padre. Cuida las economías de estos países. Cuida Colombia, Señor. Ayúdanos, que llueva, Padre. Que llueva, que mojes el territorio. Perdónanos por tanto pecado, Señor, tanta brujería, hechicería, tanta corrupción.
Perdónanos, Señor, perdona a Colombia, perdona a Honduras, perdona el Ecuador, Señor, ayuda al Ecuador en esa crisis política también que está viviendo, Padre. Gracias, Cristo, te damos. Ayuda y bendice a todo aquel que se conectó y va a ver este mensaje en cualquier lugar del mundo. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Le bendecimos, hermano. Que en el nombre de Jesús haya sido edificado. Bendiciones.